necesaria recordar es que nosotros podemos darnos cuenta a través de las Escrituras que Pedro y Juan, ¿verdad?, usados por el poder del Espíritu Santo, ellos hicieron, bueno, se hizo un milagro de un hombre que estaba completamente, ¿verdad?, enfermo, estaba paralítico, y este hombre tenía más de 40 años. Pero las cosas no acaban ahí, sino que los religiosos de ese tiempo, los sacerdotes, todos los ancianos, los gobernantes del Sanedrín, los llevaron ante un concilio para juzgarlos, mis amados. Obvio, usted sabe que una de las sectas que estaban presentes eran los saduceos. Los saduceos, algo que comentamos era que estaban resentidos. Ellos predicaban, enseñaban que no había resurrección, mas si en cambio este evangelio habla acerca de un Jesús que no nada más murió, sino que resucitó, y esto contradecía todo lo que los saduceos decían. Entonces sabemos, comentamos la vez pasada, que el resentimiento tiene que ver con el rencor, con el enojo de nada más tener presente, ¿verdad?, por lo que ellos se sienten ofendidos, ¿sí? Entonces ellos se sentían ofendidos, estaban resentidos, ¿sí? Es algo que no podía quitar. Y dentro de todo esto, bueno, recordemos que los meten a la cárcel, al día siguiente son llevados al concilio, y ahí estaban las familias, los gobernantes, la familia de los sacerdotes, los gobernantes, bueno, un mundo de gente, y el pueblo, para que ellos fueran juzgados. Estaban, y esto de que estaban todos los gobernantes y todos los saduceos, los sacerdotes, en un momento dado, esto podía haber ocasionado en Pedro y Juan miedo, ¿sí? Escuche bien, nada más saber que ellos fueron los que estuvieron, fueron los que crucificaron al Señor, ¿sí? Pues en un momento dado pudieron decir, oh, yo creo que estos nos van a matar igual que a Jesús. Y cuando alguien tiene miedo, ¿qué hace? Cuando alguien tiene miedo, pues trata de esconderse, se paraliza, no actúa, no hace lo que Dios le pide. Así, en cambio, ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, es algo que estuvimos viendo la semana pasada, empezaron a hablar con valor, ¿verdad? De hecho, usted sabe que ellos hicieron un beneficio y son atrapados, son llevados a la cárcel por un bien que se realizó. Fíjese bien, ellos no estaban transgrediendo ninguna ley, no estaban haciendo nada indebido. Ellos lo único que hicieron fue orar por un enfermo, y este enfermo sanó, y por eso los llevaron a la cárcel, porque estuvieron hablando de un evangelio poderoso, y a través del poder del Señor se manifestó esa sanidad. Y por esa situación, por ese beneficio que se le hizo a este hombre, ellos son juzgados. Y Pedro no se intimida ante lo que está mirando, ni ante lo que está escuchando, ni ante lo que le hicieron a Jesús. ¿Sí me explico? La palabra del Señor nos dice, ¿sí?, que en el verso 8 es algo que ya leímos la semana pasada, pero dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿cómo? Sano. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis, y quiero, la semana pasada les comentaba que ellos en un momento dado no pusieron ninguna oposición, tampoco dijeron, ay, ¿por qué me meten a la cárcel? O qué de malo hice. No, estoy hablando de un caso que nos compete a todos. Hay situaciones que hoy se están viviendo por las injusticias, y para eso están las leyes. ¿Sí me explico? Las leyes, bueno, avalan, bueno, deben avalar a lo que es justo, ¿verdad? Y Dios las ha puesto, ¿sí me explico?
Pero esto no tiene que ver con algún problema de injusticia en el aspecto laboral, en el aspecto legal, en problema matrimonial. No, mi amado. Esto tiene que ver con un evangelio de poder que estaban predicando, ¿sí? Yo quiero que lo enfoque, ¿sí? No estoy hablando en que es malo, ¿cómo se llama? Ir ante un licenciado y exponer su caso según, ¿verdad? Si usted ha actuado justamente, para eso hay leyes. No, lo que estoy hablando es acerca de que estos hombres hicieron un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? La sanidad de un hombre. Y por esta causa, escuche bien, por predicar este evangelio a un Jesús resucitado, ellos habían sido llevados a los gobernantes y a los ancianos de Israel ante el Sanedrín para ser juzgados, ¿sí? ¿Y qué sucede, mis amados? Ya vimos quiénes estuvieron presentes. Pedro no se intimida, sino lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Empieza a decirles que, ¿en qué nombre? Pues en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Les está diciendo claramente, ¿sí? A quienes ustedes crucificaron es quien Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Él está lleno del poder del Espíritu Santo, hablándoles de lo que es testigo. Amén. Ahora, y bueno, ahí les dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sabemos bien que es el fundamento, ¿verdad? Sí. Y aquellos que se dicen, bueno, en ese momento los edificadores, los que construyen, mis amados, esto sabemos bien que nadie puede cambiar el fundamento, nadie, la Biblia lo habla, nuestro fundamento es Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí les está hablando a los gobernantes y a los ancianos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sabemos bien que la religión no salva, ¿verdad que no? Ninguna religión salva. El único que salva es Jesús. Y esto es lo que ellos estaban predicando, estaban diciendo delante de las autoridades, porque ellos fueron injustamente llevados a la cárcel por predicar a un Cristo vivo que salva, ¿sí? Y que tiene poder para salvar y sanar. Amén. Y había una prueba, ese hombre que había sido sano, ahí estaba presente ante ese concilio. Pero amada iglesia, nosotros podemos darnos cuenta que cuando Pedro estaba hablando de esto, ¿sí? Lo estaba haciendo de una manera tremenda. La palabra del Señor nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? La semana pasada les estaba comentando algo que usted y yo debemos tener presente. ¿Cuántos saben bien que nosotros vamos creciendo en la obediencia? Esto es resultado de nuestra fe y del amor que le profesamos al Señor. En la semana pasada les dije que los padres, bueno, sí, hay obediencia a los gobernantes, a los padres, a las autoridades gubernamentales, ¿cómo se llama? A los pastores, bueno, a los jefes, siempre y cuando no contradigan esta palabra. Amén. Ahora, es importante marcar en esta tarde que para llegar a esto en lo cual Juan y Pedro estuvieron, recordemos que ellos no tenían mucho en su liderazgo.
pero habían estado con Jesús, ¿verdad? Y ellos, bueno, también marcamos que nuestra obediencia es resultado, ¿verdad?, de nuestra fe y amor, ¿verdad? Bueno, pero esto tiene que ir creciendo. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha pedido para llegar a este punto de obedecer a Dios en medio de una situación difícil? Gobernantes, fíjese bien, gobernantes, ancianos, todos los religiosos, los saduceos, ¿sí?, las familias de los sacerdotes, ante todos primero tuvimos que haber obedecido desde nuestro hogar. A ver, una de las cosas que hoy tenemos un serio problema son con los padres, porque no sujetan, no obedecen las escrituras, ¿verdad? Prefieren estar ahí afuera, los noviando y los padres de acuerdo. A ver, Conchis, ¿qué puedes decir esto? ¿La Biblia se equivoca? Párate, puedes comentar algo. La Biblia nos exhorta y nos dice lo que debemos hacer como padres y que nosotros debemos de obedecer para que nuestros hijos puedan ser salvos. Entonces, la Biblia nunca se equivoca. Nunca se equivoca. ¿En algún momento has tomado alguna situación dura, difícil con tus hijos? A ver, pregunto, ¿te ha dolido? ¿Pero a quién quieres agradar? A Dios. ¿Dios se equivoca en lo que nos dice? ¿Verdad que no? Bueno, ¿lo dices con confianza? Amén, aleluya. ¿Qué podemos decir de esto? Para llegar a este punto, esto va por pasos, ¿sí me explico? Si usted no empieza a obedecer por lo que Dios le ha pedido en su casa, no va a llegar a este punto. ¿Qué es lo que le ganan a los hombres o a las mujeres dentro del hogar? ¿Qué es lo que te gana para no obedecer a Dios? Los sentimientos. ¿No es así? Los sentimientos te doblegan, ¿verdad? Los sentimientos te hacen que tú no obedezcas a Dios. Y obviamente los resultados se van a ver y no van a ser buenos, porque Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos siempre tenemos la esperanza, es que mi hijo no, es que mi hija no, es que está muy chiquito, es que no. ¿Y qué sucede con el tiempo? Todo sale mal. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque hay cosas que en nuestro hogar tienen que empezar, si no, ¿cómo vamos a hacer esto? Mire, vienen cosas bien difíciles. Y si usted no atiende primero lo que Dios le ha pedido en su vida, personalmente, en su casa, difícilmente vamos a llegar a este punto. ¿Sí me explico? Esto es por pasos, porque no sé si usted ha leído lo que, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta a través de la historia de toda la persecución de los primeros cristianos, y en esta persecución, mis amados, también se arrastraban a sus hijos. Y si hay cosas que en nuestro hogar ahorita no las corregimos, pues fácilmente viene algo así. Estoy poniendo un punto extremo, pues por nuestros hijos, pues no vamos a negar al Señor. Si en lo que primero que nos pide no lo hacemos, en lo segundo no lo vamos a hacer. Luego yo creo que salen malas cosas porque no obedecemos a Dios. No hacemos lo que Dios nos pide. Dios no se equivoca. Ahora, yo nada más soy una mensajera. La Biblia habla claramente y nos habla bien duramente. No crean que nos anda que a ver si sentimos bonito o sentimos feo. No, nos habla como es la verdad.
Y el Señor no es un Dios, se lo he dicho, no es un Dios emocional ni sentimentalista. Él es Dios. Y para que no nos perdamos nosotros y nuestra familia, nos dice lo que tenemos que hacer. Pregunto, ¿hemos obedecido? ¿Usted sabe hasta qué punto? A ver, espera, ¿qué puedes decir de esto? Estoy haciendo un paréntesis. Amén. Amén. Fíjese bien, él se estaba enfrentando a hombres, no crea que se intentaron el corazón para mandar al Señor Jesús a crucificarlo. Pedro y Juan se estaban enfrentando a ellos. Y no estaban otra cosa más que hablando la verdad. Esto no era de sentir bonito o feo, ¿verdad? No, esto era hablar la verdad. Y ellos tenían que hablar la verdad, claro. Estaban decididos, habían rendido su vida a Dios, a Jesús, de tal manera, mis amados, que no importaba lo que viniera, lo único que importaba era glorificar a Dios. Amén. Tan es así que fueron llenos del poder de Dios y hablaron el mensaje. Y luego el resultado, ¿qué fue? Ellos estaban aquí, mis amados, ¿sí? Predicaron vehementemente, con valentía, con osadía, ¿sí? ¿Lo vieron estas personas? Aquí lo está marcando en el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿y de quién? Y de Juan. Bueno, cuando vemos esto, estamos hablando de que tenían esa valentía, esa audacia, ¿sí? De estar hablando la verdad, porque la verdad es del Señor, no eran ellos, es el mensaje de la verdad, mis amados. Y estaba el Espíritu Santo con ellos, de tal manera que los que lo estaban escuchando, ¿sí? Se quedaron así sorprendidos porque ellos precisamente estaban reconociendo que eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban. ¿Pero a qué se refiere esto de que eran hombres sin letras, ¿sí? Y del vulgo y se maravillaban? Usted, mis amados, saben bien que ellos no tenían una educación rabínica. ¿Sí me explico? Ellos no fueron instruidos por un rabí. Bueno, en su, pudiéramos decir, en la formación de sus costumbres y estándares judíos. Claro, habían estado con el rabí de los rabí, ¿verdad? Con Jesucristo. Nosotros nos podemos dar cuenta que por eso ellos eran considerados como hombres sin letras y del vulgo, ¿sí? Porque no tenían una formación bajo los pies de un rabí reconocido por ellos o nombrado por ellos. No habían tenido esa formación, pero habían estado con el maestro de los maestros, con Jesucristo. Amén. Mire, mis amados, nosotros podemos darnos cuenta que hay hombres que no tuvieron una formación como en un instituto, como ellos se fueron en el camino, claro, Dios los inspiró. Hay unos hombres que a mí me sorprendieron que no tuvieron esa formación, que por ejemplo fue Charles Spurgeon,
Ustedes han leído algunas notas y bueno, otros muy nombrados, ellos no tuvieron una formación así. Claro, hubo otros que sí. Pero a lo que yo voy, mis amados, cuando Dios va a usar a alguien, Él lo usa. Amén. Claro, y estos hombres, ¿sí? Hablaron la verdad con un denuedo, con una valentía, no escondieron nada. Y es aquí donde los mismos del concilio habían reconocido que habían estado con Jesús. No nada más por lo que habían hecho, sino por lo que ellos manifestaban, el denuedo, el valor de decir la verdad. ¿Estamos aquí? Pero si nosotros no tenemos ese denuedo, ese valor, primero donde es primero, y no lo vivimos, difícilmente vamos a llegar más adelante. Reconocen que hemos estado con Jesús, reconocen que realmente nosotros somos hijos de Dios, la gente que está afuera. ¿Algún momento a usted le han dicho, es que yo conozco que tú eres muy recto o muy recta? ¿Algún día le han dicho esto? ¿Reconocen que usted no es una religión, sino que usted es un hijo o una hija de Dios? Mis amados, porque no podemos hoy en día hablar tanto y hacer poco. Las dos cosas tienen que ir de la mano, hablar pero vivirlo y hablarlo. Aleluya. Bueno, entonces nosotros sabemos bien que estos hombres, Pedro y Juan, conocían las Escrituras. Amén, aleluya. Y habían estado ¿con quién? Con Jesús. Sí conocían las Escrituras, mis amados. No eran ignorantes. No es necesario, mis amados, que usted en un momento dado, ¿sí? Diga, pues es que yo no fui a la escuela. Y muchos de ustedes a lo mejor no tuvieron esa oportunidad, pero yo hay gente que admiro de que conoce y sabe las Escrituras y se esfuerza en vivirlo, lo está viviendo. Es fundamental esto, mis amados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede más adelante? ¿Qué sucede? Y viendo el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tenían un testimonio ahí presente. El hombre, el mismo hombre, ahí estaba, sano de pie. ¿Podían decir algo en contra de esto? Pregunto. No, ¿verdad? El hombre que tenía más de 40 años, ¿verdad? Ahí estaba el testimonio, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Fíjese bien, viendo el poder de Dios, porque esto solamente Dios puede hacer milagros. Dios solamente puede levantar a un paralítico, Dios solamente puede salvar, sanar, y ese Dios es el Dios que tenemos el día de hoy. Amén. Él no ha cambiado, mis amados. Pero entonces la palabra nos dice en el verso 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué sucede, mi amado hermano? Estaban tomando un consejo, ¿sí? Acerca de precisamente estos líderes, este concilio, en contra de Juan. Y bueno, y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí está el testimonio vivo, ¿no? Del poder, del milagro de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Fíjese bien, viendo, no creyeron.
Qué terrible, ¿verdad? Cuando una persona está endurecida, cuando una persona, mis amados, ahí viendo el poder de Dios en toda su plenitud, no quiere creer. ¿Qué sucede, mis amados? ¿Qué sucede? Entonces, obvio, ya después de que entraron en consejo, ¿sí? Hablan y les dicen, y ellos dicen en el verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjese bien, había una corrupción en sus corazones, sí, era clara. Reconocían que había sucedido un milagro, pero rehusaban someterse a Dios. Había una señal, ellos la reconocían, pero todavía aquí están diciendo, no podemos negarla, es notorio, pero ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Quiere decir que sus corazones, mi amado, estaban corrompidos, viendo el poder de Dios, no creían, no querían someterse a Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque ellos estaban en su religión, ellos estaban en su tradición. Y es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta, ¿sí? Que ellos dicen, y no lo podemos negar, pues sí, aquí está el milagro, no podemos negar el milagro, pero no se ve en ninguna parte de este capítulo, mis amados, que ellos por un momento se hayan doblegado. No, sino que ellos permanecieron en esa tesitura, mis amados, de necedad, de pecado, mis amados, porque no quisieron reconocer que en el nombre de Jesús se había hecho este milagro y que realmente Él había resucitado. Bueno, pero aquí dicen, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué le dicen? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este. No, hombre, a ver, ahora voy a preguntar, ¿qué comprendemos de esta parte de la Escritura? A ver, hermano Rodolfo, estoy por dedocracia. Y no a Dios, querían ser ellos el que tuvieran la batuta, ¿verdad? Bueno, en cierto modo, sí. ¿Qué podemos comentar más, Mario? Yo estoy preguntándole a los hombres, son importantes. ¿Qué podemos decir? Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Bueno, sí es cierto, tenían la verdad y no querían, ¿verdad?, que esta verdad, pues ahí había un testimonio, ¿no? A ver, Enrique. No querían que Jesús hiciera más milagros, porque sí, en el nombre de Jesús estaba haciendo los milagros. A ver, hermano Carlitos. Quiere decir que ahí está, ahí se parará. Hermano José Aguilar.
¿Sí me escuchó? ¿No? Bueno, a lo mejor no me escuchó. Pero bueno, veamos esto. A ver, Memo, está en la parte de atrás nuestro hermano Memo. ¿Sí me escuchó? Estamos hablando acerca del verso 17. ¿Qué explicación le podemos dar a esta parte de la escritura? Aquí dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así es. Amén. Bueno, algo de lo que puedo decirle, sí, ellos habían estado, querían que ese evangelio se detuviera, que hasta ahí terminara. ¿Sí me explico? No divulgar, es que no se predicara, no se llevara a más lugares, a más personas. Uno de los recursos que usa el enemigo es la amenaza, porque a fin de cuentas usa personas. ¿Sí me explico? ¿Cuántos en nuestros hogares, y esto empieza así, a ver, no hay, cuando nosotros empezamos bueno, yo le doy gracias a Dios primero que mis padres entraron al cristianismo, pero si un hijo entra al cristianismo, los padres, ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen, Leti? ¿Qué? Que te van a correr. ¿No es una amenaza? Que te van a correr de tu casa, ¿verdad? ¿Y el hijo qué hace? No es, se asusta. Se asusta y dice el hijo, ¿sabe qué? Pues no, mejor dejo al Señor y me quedo en casita. Fíjense bien, los amenaza por causa de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, es que esto es por partes, mis amados. ¿Qué sucede en el trabajo si todos son bien católicos y tú eres el cristianito? Dice Anaí, se te echan encima. Pero volviendo a esto, ¿no se reciben amenazas? Y la amenaza empieza primero con una situación que es presión, para que tú cedas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento dado hemos recibido amenazas? ¿Sí saben esto? Bueno, volviémoslo del otro lado. Hay hijos que por cualquier cosa se quieren ir de la casa, ¿verdad? Y nosotros no les vamos a alcahuetear el pecado, eso es otra cosa, ¿verdad? Pues que se vayan, ¿verdad? Porque luego andan amenazando a los papás y los papás están consentidores. Pero volvamos a retomar lo que es. Muchos de nosotros hemos sido amenazados porque pues ya no te voy a dar los diezmos porque tú dices o hablas muy fuerte o dices la verdad. Pues no de diezmos. ¿Sí me explico? Vamos a hablar la verdad. En sus casas, en sus trabajos, en donde quiera pueden ser amenazados para que usted
no hable la verdad, para que usted no propague este evangelio, porque divulgar es propagarlo, llevarlo por muchos lados, ¿no es así? Y una amenaza, si tú no estás bien firme en el Señor, ¿qué hace? Te provoca miedo. ¿No es así? En un matrimonio pudiera decir el hombre o la mujer, pues te voy a dejar, ¿verdad? Porque tú sigues ahora tu religión, a tus hermanos, ¿ah? ¿Y qué sucede? No, pues no, mejor no. Y pudiéramos mencionar algunos ejemplos, mis amados, pero es aquí donde la amenaza siempre va a estar ahí presente donde sea, mis amados. ¿Y para qué? Para que dejemos de predicar esta verdad. Y por eso ahora ellos estaban hablando y diciéndoles, vamos a amenazarlos, ¿verdad? Y no crean que sus amenazas eran hacerles cosquillas, ¿eh? Recordemos que habían crucificado todo este concilio al Señor Jesús. Y muy probablemente pudieran haber dicho, ¿verdad? Pues ellos ya saben lo que hicimos a Jesús, pues hay que amenazarlos con esta misma situación. Vamos a decirles que les va a suceder lo mismo. Bueno, nosotros sabemos que algo de lo que ellos querían era que no, para que no hablen de aquí, o sea, desde ese momento en adelante, a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El fuerte, el nombre de Jesús. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él tenemos que poner nuestra fe. Hoy en este día, mis amados, tenemos que levantar el nombre de Jesús, hablando a todos esta verdad, no temiendo a las amenazas de nada ni de nadie. Pero esto empieza desde nuestro hogar, desde nuestra vida diaria, mis amados. Porque si estamos un día ante los gobernantes y no lo hacemos desde nuestro hogar, difícilmente lo haremos ante un concilio o unos gobernantes o autoridades. Es fundamental que nosotros levantemos el nombre de Jesús con osadía, con poder. No me da miedo, mis amados. No me da miedo hablar de la verdad. Amén. No me da miedo, mis amados. Prefiero en este camino, yo no sé qué día el Señor tenga para mi vida, pero no me da miedo. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar la verdad. No debemos por ningún motivo retroceder. Ahora, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está este tiempo que estamos viviendo? ¿Difícil? ¿Por qué está difícil? Porque ya no teníamos la misma libertad que teníamos. ¿Por qué más? Aparte de la libertad, la vez pasada estuvimos hablando de esto, ¿no? Escuchen bien, esto está marcando a lo que viene, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto el Señor permita que su iglesia, ¿verdad?, llegue a una persecución. Pero si usted no obedece a Dios en su hogar, a lo que Dios le ha dicho,
difícilmente si viniera una persecución, usted obedecería. ¿Por qué le estoy diciendo esto, mis amados? Porque debemos saber que hay un camino. El Señor no nos dijo que este camino iba a ser un camino lleno de rosas. Este es un camino estrecho y a medida que más nos acercamos a la venida del Señor, más estrecho se está haciendo, y para entrar en algo estrecho más sufres, es más difícil. ¿Sí me explico? Pero si no hemos hecho lo anterior, menos vamos a hacer lo que sigue. ¿Estamos aquí? Nosotros debemos saber que Dios nos ama. Sabemos que Dios quiere algo maravilloso con nosotros, pero que nosotros lo único que está pidiendo es que seamos obedientes. El día de ayer estuve evaluando una profecía de una mujer, y yo le estaba diciendo, sí creo que Dios habló a través de esta mujer. Son de esas cosas que te quedas pensando. La iglesia no está buscando al Señor. La iglesia no está buscando al Señor. Y Dios está deteniendo muchas cosas. Pero yo creo que es tiempo de ordenar nuestras vidas. Es tiempo de obedecer a Dios, no sus sentimientos, no las voces que escucha en su hogar, en el trabajo. Es tiempo de obedecer la voz de Dios a través de esta palabra. Amén. Que no le engañen sus sentimientos, que no le engañen las voces que escucha, sino que usted aquí tiene la palabra de vida. Aquí tiene lo que usted necesita. A través de esta palabra podemos estar seguros de que vamos en dirección correcta, porque es la voz de Dios. Amén, aleluya. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Señor maravilloso, te bendecimos, te alabamos, Dios, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre amoroso y bueno, porque nos has permitido estar en esta casa, Señor. Gracias, Padre eterno, porque, Señor, tu palabra maravillosa siempre trae sobre nosotros lo que necesitamos, Señor. Trae, Señor, la verdad que nos hace libres de los engaños de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, Padre. Gracias porque nos establece en la realidad de las cosas, Señor. Gracias, Dios, porque esta palabra, Señor, es necesario, Señor, que la obedezcamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. No importa, Señor, te hemos dicho lo que venga, Señor. Lo único que deseamos es obedecer tu palabra, Padre. Es obedecerte a ti en medio de tantas dificultades, Señor, en medio de tantas cosas, Señor. Solo queremos oír tu voz para obedecerla, Señor. Aquí estamos, Dios. Transfórmanos. Sigue trabajando en nuestro corazón. Sigue haciendo tu obra poderosa, Señor. No permitas, Señor, que nadie de esta congregación se aparte, ni a derecha ni a izquierda, sino que camine en rectitud, Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya.